mañana vamos a estar meditando sobre el quinto y último sermón en esta serie en la que estamos sobre las doctrinas de la gracia y esa hermosísima doctrina de la perseverancia de los santos. Resumida fácilmente en ese versículo, Romanos 8:1, incluso la primera frase de Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por convocarnos aquí en esta mañana, por habernos traído, gracias por acercarnos con tu Espíritu, gracias por tu palabra, por la congregación de los santos, gracias por la bendición de formar parte de tu iglesia y de poder crecer juntos en comunión y en conocimiento de ti y en conocimiento de nosotros mismos, Señor, porque tu palabra es verdad y habla respecto a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que en esta mañana seamos edificados, fortalecidos, pero sobre todo maravillados por la grandeza de tu poder, tu soberanía, tu bondad y tu misericordia. Señor, que salgamos aún más enamorados de ti y aquellos que aún no te conocen, Señor, sean atraídos con cuerdas de amor, Señor, al sorprenderse de lo inmensa que es tu gracia. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu nombre sea exaltado. Gracias por el testimonio de nuestra hermana que bajará a las aguas del bautismo y, Señor, que esa gracia tuya la acompañe todos los días de su vida. Háblanos a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta semana estaba meditando y estaba investigando un poco sobre cuál es el monumento más visitado en Barcelona. Yo pensaba que era el Camp Nou, pero resulta que es la Sagrada Familia. Más de 3 millones de turistas la visitan. De hecho, ahora que es verano, si os acercáis a la Sagrada Familia, está imposible, ¿verdad? De gente caminando y de autocares y de turistas y de gente haciendo fotos, pero seguro que todos los amigos que en alguna ocasión habéis llevado a ver la Sagrada Familia os han hecho el mismo comentario, ¿verdad? ¡Ah, qué bonita! ¿Y cuándo la acaban? Porque siempre está por acabar. Yo creo que ninguno de nosotros tiene una foto con la Sagrada Familia donde no haya grúas y camiones. Siempre está en obras, siempre está en construcción. Antonio Gaudí recibió el encargo de construirla cuando era un joven arquitecto de 31 años. Le dedicó 43 años de su vida. Falleció antes de cumplir los 74 y no la vio acabada. No la pudo ver acabada. Y aún seguimos. Lleva 140 años la construcción. Y lo que falta, ¿verdad? Pero yo me intentaba poner en la piel de Gaudí, dedicar tanta ilusión, tantos años, tanto a un proyecto y no verlo concluido. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros, verdad? Emprendemos grandes cosas y no las vemos acabadas. Muchas veces nos pasa así. No podemos acabar lo que emprendemos, a veces por nuestra propia fragilidad. Nos morimos, nos enfermamos, tenemos algún tipo de limitación, a veces por nuestra inconstancia. Nos aburrimos, nos hastiamos, nos cansamos, a veces porque cambiamos de opinión y somos capaces de abandonar y desertar de los más grandes proyectos, los más bonitos, y los dejamos a medias. Y no vamos a hacer aquí ahora terapia de grupo, pero creo que levantaríamos todos la mano y explicaríamos algo, ¿verdad? Que hemos dejado a medias. Hay quienes empiezan una casa y la dejan a medio construir. Hay quienes empiezan unos estudios y así los dejan, empezados. Hay quienes empiezan un deporte y van 2 días a entrenar. Hay quienes empiezan una familia y la abandonan. Hay quienes asisten a la iglesia gozosos y al cabo de 3 domingos, si te he visto no me acuerdo. Hay quienes empiezan dieta cada 1 de enero y no llegan a marzo. Siempre, todos nosotros tenemos algo con lo cual nos encontramos y que hemos desistido a lo largo del camino. Somos humanos, somos frágiles, somos volubles, somos imperfectos, somos inconstantes.
Queremos desistir cuando llegan las dificultades y desistimos con demasiada facilidad. Pero os digo un secreto, Dios no es así. Dios no es así. Lo que Él empieza, lo acaba. Y de forma excelente, a la perfección. Dios no es así. Dios acaba lo que empieza. Si dijéramos lo contrario, estaríamos acusando a Dios de ser perezoso, estaríamos acusando a Dios de ser inconstante, estaríamos acusando a Dios de ser voluble o caprichoso o débil. Si dijéramos que Dios ha empezado algo pero lo ha dejado a media, estaríamos poniendo a Dios a nuestro nivel. Nosotros somos así, Él no. Él lo que empieza, lo acaba y lo hace de forma perfecta. Dios está redimiendo un pueblo y ese pueblo al cual está redimiendo, salvando, transformando, santificando, ese pueblo estará en su presencia por toda la eternidad. Y no faltará ni uno. Perfectamente, cada uno de nosotros. Dios está transformando tu alma para ser cada vez más parecida a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, y un día serás semejante a Él y estarás delante del trono de la gracia. ¿Lo crees? Esta es mi pregunta para ti en esta mañana. ¿Lo crees de corazón? Lo importante que es esta doctrina para el cristiano, hermanos. Lo importante que es vivir a la luz la certeza de esta verdad. Como dice Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una cuestión de tiempo. Nosotros somos impacientes, Dios no. Dios está llevando a cabo su plan a lo largo de la historia, su plan en tu vida también, y si empezó, va a acabar. Si ha creado en ti inquietud por sus cosas, si ha creado en ti convicción de pecado por su espíritu, si te ha creado tristeza al ver la separación de Dios, si ha acercado tu corazón al Salvador Jesucristo, si te está acercando a la palabra, si te ha dado de las arras del espíritu, Él eso no lo va a dejar incompleto, Él lo va a acabar de forma perfecta. Él es constante. La obra que Él empezó en vosotros, dice el apóstol Pablo. Y no se está refiriendo a la iglesia en Filipos como institución, empezar una iglesia. No, en vosotros, en vuestros corazones. Lo que Dios empezó en tu corazón, Él lo va a acabar. Lo va a llevar a cabo. La pregunta es, ¿ha empezado Él esa obra en tu corazón? ¿O la has empezado tú? Ah, no, si la has empezado tú, eso es otra cosa. O sea, si todo lo que hay en tu vida es esfuerzo humano, pues buena suerte, chato. Buena suerte. Entonces sí vas a vivir frustrado. Porque lo que tú has empezado, tú no lo vas a acabar. Tú eres inconstante. Ahora, si lo ha empezado Él, es lo que está diciendo el apóstol, lo que Dios ha empezado, lo que Él ha empezado, Él lo va a llevar a término hasta el final. Y esa bendita certeza es la que nos da luz y ánimo en nuestra vida cristiana. Saber que no es tu obra ni la mía, es suya. Qué paz, hermanos. Él la completará. Y estamos en el quinto y último sermón en esta serie sobre las doctrinas de la gracia. Y en cada uno de esos 5 puntos hemos visto la soberanía majestuosa de nuestro Dios en la salvación. Estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios. Salmo 14 dice, no hay justo ni aún uno. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros si somos esos huesos secos que vio el profeta en ese valle? Dios el Padre, por su misericordia, escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo y escribió nuestros nombres en el libro de la vida, de aquellos que habían de ser predestinados para vida eterna. Dios el Hijo dijo, heme aquí, yo los compraré, yo pagaré por ellos. Y vivió una vida perfecta y derramó su sangre preciosa para comprar ese pueblo, sus ovejas, las que vino a rescatar. Dios el Espíritu nos llamó con un llamamiento eficaz, irresistible, y respondimos a su llamado porque nos dio un corazón nuevo y una nueva voluntad puso en nosotros para amarle y para obedecerle y seguir sus estatutos. Y ahora en este quinto y último punto necesariamente tenemos que concluir así. Lo que Él empezó, Él lo va a acabar. Sí, hermanos, si eres del Señor para siempre. Como dijo el profeta Isaías, el Señor dice, mío eres tú.
Él nos ha comprado y Él no nos va a perder. Él nos sostiene. La buena obra que empezó en nosotros la perfeccionará. De modo que los santos perseveran en la fe y Dios los preserva, los guarda de todo mal. La salvación pertenece al Señor. Cristo es el autor y consumador de la fe. Pregúntate, ¿quién empezó esa buena obra en ti? ¿Quién te dio un corazón nuevo? ¿Quién trajo en ti convicción de pecado? ¿Quién te dio una nueva voluntad, unos nuevos afectos, unos nuevos pensamientos, un nuevo corazón? Si es Dios el que está trabajando en ti, Dios va a acabar esa obra de forma perfecta. Y muchas veces dudas, ¿verdad? No vamos a levantar la mano, pero todos la levantaríamos. Habría un bosque de brazos aquí. Muchas veces dudas. Piensas, ay, ¿seré cristiano? Un cristiano no hace esto. Un cristiano no se porta así. Te miras al espejo y dices, ¿de verdad el Señor pagó por todo? ¿Por esto también? ¿Con la semana que he tenido? ¿Entraré por las puertas del cielo? ¿O habrá un ángel que me dirá, tú no, te has portado mal? ¿Cuán grande es su gracia? ¿Cuán grande es su perdón? ¿Cuán grande es su misericordia? Y si tienes dudas, y dudas de la fe, y dudas de Cristo, y dudas de la salvación, y dudas, hay momentos que nos ponemos a dudar, y dudar, y dudar, y dudar, y dudar. ¿Quieres un consejo? ¿Por qué no dudas de tus dudas? Qué paz cuando te miras y dices, ¿sabes qué, David? Ya no te creo. Voy a creer lo que dice la palabra del Señor. Y Él dice que nada nos arrebatará de su mano. Sí, a veces nos llenamos de dudas. ¿Y sabes por qué te llenas de dudas? Porque te miras demasiado a ti. Te miras demasiado a ti, ves tus imperfecciones, tus pecados, tus flaquezas, pero cuanto más le miras a Él, más ves su gracia, su maravilla, su gracia, su bondad, su poder. Entonces es cuando te llenas de profunda confianza. Cuando lo miras a Él, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que empezó esa buena obra en ti y Él la acabará hasta que sea completamente perfecta. Y gracias a Dios que Él la empezó y que Él la acabará. Porque si Él la empezara y tú la tuvieras que acabar, estamos listos. Imagina que viajaras en el tiempo. ¿Habéis visto la película de Regreso al Futuro? Yo la vi hace poco con mi hijo Abraham, todas ellas, la saga, ¿verdad? El DeLorean, tomas el coche y viajas al futuro, al pasado, puedes poner el año que tú quieras, ¿verdad? Bueno, pues imagina que quieres conocer a Da Vinci, pones ahí el 1500 y tanto, y vas a conocer a Leonardo da Vinci y te presentas en Milán, entras en aquella iglesia y él está pintando ese fresco de la Última Cena. Estás maravillado de ver cómo está pintando una obra de arte de fama mundial. Entonces Da Vinci se da cuenta de que le estás mirando, baja de la escalera y te ofrece el pincel. Y te dice, mira, falta poquito, solo falta la cara del apóstol Tadeo. Aquí tienes el pincel. ¿Quieres acabarlo tú? En ese momento te entra ínfulas de grandeza, ¿verdad? Y, hombre, participar de esto y poner mi firma al lado de la de Da Vinci, estaría fantástico, ¿verdad? Un cuadro tan famoso, tan histórico, pero luego te acuerdas de que tienes que tomar el DeLorean y volver al futuro. Y a veces el cuadro, en vez de ser reconocido como la Última Cena, en el futuro lo acaban conociendo como Tadeo el Feo, por la cara que le hiciste. Así que te lo piensas bien y dices, acabe usted, maestro. Acabe usted, maestro, por el bien de todos. Acabe usted. Y Da Vinci acaba su obra. Así con el Señor. No la vas a acabar tú. Él la empezó de forma perfecta, soberana, maravillosa, gloriosa, espléndida. Él la acabará de la misma manera. No la empieza Él para acabarla tú, no. Él nos rescató de Egipto y Él nos lleva por el desierto y Él nos hace entrar en la tierra prometida. Él es el autor y consumador de la fe. Dios empezó y Dios acabará. ¿Nos damos cuenta de que es necesario que así sea? Dios empezó la obra y la acabará por el bien de todos nosotros. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos justificó, Él nos sostendrá, Él nos santifica, Él nos glorifica y Él nos tendrá en su presencia por toda la eternidad. Es Dios quien lo hace. Y nuestra perseverancia muestra que en verdad Dios está obrando en nuestros corazones y que estamos unidos a Él.
Y estarás pensando, sí, David, Dios es el que nos sostiene, pero la palabra dice continuamente que tenemos que perseverar. Ciertísimo, la palabra dice que tenemos que perseverar. Por eso podemos llamar a esta última letra del tulip, la P del tulip, la podemos llamar la perseverancia de los santos, como la podemos llamar la preservación de los santos. Dios nos preserva, Dios nos sostiene, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos cuida. Tú tienes que esforzarte en tu vida espiritual, tienes que luchar contra el pecado, tienes que crecer en santidad, tienes que guardarte del mundo y del diablo. Por supuesto. Y en el hecho de que tú perseveras, estás mostrando que Dios te preserva, que Dios es el que te sostiene. Por supuesto, he de perseverar, porque la semilla que cae en buena tierra da fruto con perseverancia, dice Lucas 8. He de perseverar, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo 10. He de perseverar porque debemos trabajar en nuestra santificación con temor y temblor, dice Filipenses 2. He de perseverar, y dice el apóstol en Filipenses 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Persevera, hermano. Algunos llegan a la iglesia y empiezan en su vida cristiana pensando que la vida cristiana es una carrera de 100 metros lisos, ¿verdad? Y cuando llevan 3 meses o 3 años dicen, esto es muy cansado, ¿eh? Se dan cuenta de que es un maratón. Y un maratón que dura toda la vida, hasta que estemos en la gloria. O venga el Señor antes a buscarnos, o vayamos para allá, pero dura toda la vida. Sí, hermanos, Dios me preserva, pero yo he de perseverar. ¿Es eso una paradoja? Una entre tantas en la vida cristiana, ¿verdad? Dios nos dice que oremos, pero Él siempre hace su voluntad. Una paradoja. Hemos de arrepentirnos de nuestros pecados, pero Dios salva a sus escogidos. Del mismo modo, ahora vemos que hemos de perseverar en nuestra fe con tesón, pero es Dios el que nos preserva y nos guarda y nos sostiene. ¿Es eso una contradicción? En nuestra pequeña cabecita tal vez sí, pero en el corazón de Dios no, porque ambas verdades están en la palabra. El Señor resume este tremendo misterio con la parábola de la vid y los pámpanos. ¿Está la vid en los pámpanos o los pámpanos en la vid? El pámpano da fruto, pero depende de la vid. El pámpano está unido a la vid. La vid está dentro del pámpano porque le abastece de savia, una savia que nutre al pámpano y hace que lleve fruto. Dice el Señor Jesús en Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es esa doctrina maravillosa de la unión con Cristo. Gracias a que estamos unidos a Él, tenemos la fortaleza para vivir la vida cristiana. Pero Dios nos lanza el imperativo de vivir la vida cristiana constantemente. ¡Qué paradoja! Como todo en nuestra vida, la fe es un don de Dios, pero yo he de tener fe. El arrepentimiento es un don de Dios, pero el Señor me dice, arrepiéntete. Entonces, ¿cómo sé que Dios me ha dado ese don del arrepentimiento y de la fe? Porque me arrepiento y tengo fe. Del mismo modo, la santidad la produce Dios, porque Él nos está santificando, pero yo me he de esforzar en ser santos como yo soy santo, dice el Señor. ¿Y cómo sé que Dios está obrando en mí esa santidad? Porque crezco en santidad. Porque mortifico el pecado, porque crezco en obediencia. Del mismo modo, ahora Dios es el que me preserva y me guarda hasta el fin, pero yo he de perseverar tomando el escudo de la fe. ¿Y cómo sé que Dios me preserva? Porque yo persevero. Y ambas cosas van de la mano. Y crecemos en ambas. Su preservación se ve en mi perseverancia. Por tanto, hermano, persevera. Persevera en la oración, en la palabra, en la comunión con los hermanos, en el compromiso, en la obediencia, en la santidad. Persevera en tu vida cristiana. Y la perseverancia en el Evangelio es la marca distintiva de aquellos que están unidos al Señor. Segunda de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tal vez estés pensando, bueno,
David, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que abandonan la fe? Eso es que eran del Señor, pero el Señor no los pudo guardar, no los pudo preservar, cayeron de su gracia, se perdieron, se echaron a perder. Hermanos, perseveramos sabiendo que es Dios el que nos preserva y gracias a Dios que es Él el que nos preserva. Si la salvación estuviera en tus manos, la perderías. Pero porque está en las manos de Dios, es imposible que se pierda. Qué aliento tan grande encontramos en esta verdad. Que aquellos que son suyos jamás podrán caer de su gracia. Esta es la verdad que nos enseña la palabra. Un verdadero creyente nunca abandona la fe. La apostasía no acompaña la vida de los verdaderos cristianos. La semilla que cae entre espinos es ahogada y la semilla que cae entre pedregales no tiene raíz, pero la semilla que cae en buena tierra da fruto abundante. El verdadero creyente permanece porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero por otro lado sabemos que hay profesiones falsas. Hay profesiones de fe falsas y superficiales, gente que cree basada en sus propios méritos. Dice Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aún más, el apóstol Juan nos dice que hay aquellos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué quiere decir todo esto? La salvación no se puede perder y si nos parece que alguien la ha perdido es en realidad que nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Estuvo entre nosotros como uno de nosotros, pero el hecho de que saliera manifiesta y hace evidente a todos que nunca perteneció a nosotros. Ay, pastor, ¿pero qué hacemos con Hebreos capítulo 6? No, ya sabía yo que estabas preguntando hoy, ¿eh? ¿Qué hacemos con Hebreos capítulo 6? Porque ese lenguaje parece que está hablando de un auténtico creyente. Hebreos 6, versículo 4 en adelante, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué expresiones usa aquí el autor de Hebreos? ¿De quién está hablando? ¿Los que fueron iluminados? ¿Los que gustaron el don celestial? ¿Los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? ¿Los que gustaron de la buena palabra? Parece que está hablando de creyentes. Entonces son creyentes que dejando la fe se han apartado y ahora, ¿qué será de estos? No hay salvación posible para ellos. ¿Han caído de la gracia? No, hermanos. Esa interpretación no nos deja tranquilos, ¿verdad? Como hemos visto, el resto de las Escrituras describen que el creyente no puede perder su salvación y que los que se alejan porque no eran de nosotros. Hebreos 6 es un pasaje complicado, pero se ha de interpretar a la luz del resto de las Escrituras. Entonces, si no está hablando de creyentes, ¿de quién está hablando? De aquellos que parecían uno de nosotros. De aquellos que parecían uno de nosotros. Recordemos la parábola del sembrador, nos puede dar mucha luz. La semilla cae en diferentes terrenos. Hay una semilla que cae junto al camino, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo interpreta? Esos son los que oyen la palabra y les entra por un oído, les sale por el otro. Vienen los pájaros y comen la semilla. Y el pájaro los cuervos es el diablo. Es aquella persona que le estás explicando del Evangelio y exactamente a los 2 minutos ha desaparecido todo lo que había escuchado. No hay ninguna reacción. Pero la semilla cae en otros terrenos. Y el principio de cada uno de ellos es semejante. La semilla que cae entre espinos crece. La semilla que cae entre pedregales crece. La semilla que cae en buena tierra crece. Y si tú observas en un primer momento, toda ella está creciendo. A los ojos te puede parecer igual. Puede parecer que a la larga dará fruto, pero luego ves que no. Luego ves que no. En principio no puedes distinguir entre las tres, son espigas de trigo que crecen. La diferencia está por venir.
La semilla que cae entre pedregales es el que recibe el Evangelio con gozo, pero entonces vienen las dificultades, las aflicciones y deja la fe porque apenas tiene raíz. La semilla que cae entre espinos es el que deja crecer el amor por las cosas de este mundo y los ídolos de este mundo finalmente ahogan la espiga y ahogan su vida espiritual. Estos dos acaban abandonando la fe, hermanos, pero no enseguida. Dicho de otro modo, hay aquellos que reniegan del Evangelio en el mismísimo momento que lo escuchan y hay algunos que tardan 20 años. ¿Me seguís? Pero están entre nosotros y alaban al Señor entre nosotros y vienen a la Biblia, con la Biblia a la iglesia y cantan los cánticos y oran y disfrutan de lo que es la iglesia del Señor por un tiempo y luego abandonan. De estos está hablando Hebreos capítulo 6, de los apóstatas, de los que han estado aquí y no les ha aprovechado. Imagina a alguien que entra en un convite de bodas, en una fiesta, pero no puede comer por algún problema físico, el que sea. Se sienta en el convite y ve cómo pasa la comida por delante. Ve el color de las frutas, ve el aroma de la carne asada. Os estoy dando hambre ya, ¿verdad? Sí, ve cómo sirven el vino y está oliendo todo aquello, viendo todo aquello, escuchando las risas y dice, ¡caramba, qué fiesta! Pero luego sale de allí tan vacío como vino. Ese es aquel que no es un verdadero cristiano y ha pasado mucho tiempo entre nosotros. Ese es el lenguaje que utiliza Hebreos 6. Ha gustado de lo mismo que nosotros, pero se va exactamente igual como vino. Los apóstatas, los que conociendo la fe de la forma más íntima posible, se van. Y dice la palabra, entonces, ¿qué esperanza hay para estos? ¿Qué esperanza hay para estos? Si ya oyeron el Evangelio, si ya sintieron la verdad, si tocaron el cielo con sus dedos, ¿podrá volver a morir Cristo para ellos? Es el versículo 4, es imposible. Los que estuvieron entre nosotros y salieron de entre nosotros porque las pruebas les hicieron tambalear o amaron más al mundo que a Cristo. Salieron para que pudiéramos ver que no eran de nosotros. Ahora, hermanos, ¿también es posible que un verdadero cristiano esté un tiempo fuera? Sí, claro que es posible. Y se enfríe, sí, y se aleje, sí, y se extravíe por un tiempo, sí, pero el Espíritu no le va a dejar quieto ni un solo día. Va a estar intranquilo hasta que regrese al redil. Y podrá llenarse de incredulidad como Tomás, y podrá esconder su rostro temeroso como Pedro, y podrá dejarse guiar por la carnalidad como David. Podrá vivir todo eso, pero el Espíritu le va a quebrantar y va a volver a los pies del Señor. Sin duda, las ovejas del Señor oyen su voz y les siguen y tendrán vida eterna y no perecerán jamás. Y a los pies del Señor podrás clamar, Señor mío y Dios mío, como dijo Tomás, o como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. O como dijo David, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Sí, hermanos, por eso podemos decir que el que es salvo siempre es salvo. Que la salvación no se puede perder, porque no está en tu mano, está en las manos de Dios. Y esa es la enseñanza bíblica contundente a lo largo de las Escrituras. Si en verdad tienes la salvación y Dios ha empezado esa obra en ti, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si crees que has perdido la salvación, en realidad es que nunca la tuviste. De ahí el aforismo, una vez salvos, siempre salvos. Hay algunos que nos critican porque nosotros predicamos esta doctrina. Hay quienes no creen en esta doctrina de que la salvación no se pueda perder. Y nos critican llamándonos los siempre salvos. Y bueno, pues bienvenido el título, porque no lo considero un insulto, lo considero una bendición. Los siempre salvos. Y tienen razón, porque la salvación es obra de Dios. Somos siempre escogidos, siempre comprados, siempre llamados, siempre glorificados, siempre salvos. Porque está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Es su mérito, no el nuestro. Y hay quienes creen incluso que predicar esta doctrina que estamos planteando en esta mañana es peligroso. No se le puede decir a la gente que está salva y no puede perder la salvación, porque entonces vivirán de una forma desordenada y licenciosa. Al contrario, hermanos,
el hecho de estar convencidos de que la salvación es de Dios y no la podemos perder, nos lleva a la verdadera gratitud, la verdadera adoración y la verdadera obediencia. A la verdadera vida cristiana. Sucede todo lo contrario. No hay desorden, hay orden. Inflama el verdadero amor por Dios, porque le amamos no por lo que Él vaya a hacer de nosotros, sino por lo que Él ya ha hecho. Le amamos no por el mal que nos puede hacer, sino por el bien que ya nos ha hecho. Le amamos no porque esperemos algo de Él, sino porque ya nos ha dado. Esta doctrina promueve la verdadera adoración, la verdadera gratitud, la verdadera obediencia del cristiano hacia su Padre Celestial, Dios. Imagina que llegas a casa, eres padre de familia o mamá y viene tu pequeño de 3 años, viene corriendo y se te abraza, llorando y dice, ¿qué pasa? Te quiero, papá. Dice, y bueno, ¿y qué te pasa? Dice, es que no quiero que me eches de casa. No quiero dormir en la calle esta noche. Te quiero, papá. Qué amor tan extraño, ¿verdad? Movido por el miedo. Hermanos, hay cristianos que viven la vida cristiana así, de forma muy miserable. Porque piensan que Dios es un Dios caprichoso que hoy te dice, tienes el cielo, y mañana me dice, ahora no. Estás invitado al convite celestial. ¿Sabes qué? Me lo he pensado mejor. No hacemos eso con nuestros hijos. Hay días que se portan bien y días que no tan bien, pero no dejan de ser hijos y siguen estando en nuestra casa. Pues hay cristianos que piensan que la salvación se puede perder y que Dios es así de caprichoso y voluble, que nos va dando y nos va quitando, que escribe tu nombre en el libro de la vida y luego lo borra. Vamos, que está lleno de típex. Dios no es así. Nosotros somos así. Dios no. No, hermanos. No vivamos la vida cristiana así, sino en gratitud. Uno quiere que sus hijos le amen por gratitud, no por temor, no por el bien que Dios nos pueda o no nos pueda hacer, sino por lo que Él ya ha hecho en nosotros. Por eso le amamos, le seguimos, le obedecemos. Si es ese tu caso, si estás lleno, querido hermano, querida hermana, lleno de temor por lo que el Señor puede hacer en tu vida, te invito a dejar de vivir la vida cristiana de una forma miserable y vivirla con plenitud de gozo, con la certeza y la seguridad de que la salvación no depende de tus obras, sino de su obra. No depende de lo bien que te portes, sino de su vida perfecta. No depende de tu realización, sino de lo que Él hizo en la cruz. No depende de ti. ¿Qué crees? ¿Que si hoy te portas mal vas a perder tu salvación? Realmente perderías la salvación el lunes y la volverías a perder el martes y la perderías el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo 2 veces la perderías. Cada día de nuestra vida perderíamos la salvación. 365 días al año, 366 los bisiestos. Todos los días perderíamos la salvación, porque no hay un solo día de tu vida que sea perfecto a los ojos de Dios. Ni uno da la talla. Hay pecado en nuestro corazón. Por tanto, si pudieras perder la salvación, la perderías cada día. También esos días que dices, wow, qué día, hoy he sido santo, ¿eh? Porque ya has pecado de orgullo. No, hermanos, la salvación depende del Señor. Somos los siempre salvos, sí. No porque seamos buenos, porque Él es bueno. Porque Él es misericordioso. Por tanto, ¿quién nos separará del amor de Dios? Hemos leído en Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Son los mismos. Aquellos que han sido predestinados finalmente estarán sentados en el banquete celestial, estarán delante de su trono de gloria. Y incluso Él glorificó, lo pone aquí el apóstol en pasado. Aún no estamos en la gloria, pero dice glorificó, porque para Dios ya estamos en su presencia. Para nosotros es una cuestión de tiempo. La salvación se despliega delante de nosotros, pero Dios ya la ve acabada, completa, definitiva. Y continúa el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y continúa el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos puede separar del amor de Dios. Si es que mi sermón sobra, hermanos, solo hay que leer Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni ninguna otra cosa creada. Y te pregunto, ¿tú has sido creado? Sí, pues ni tú te puedes separar del amor de Dios. Porque Él nos busca y nos encuentra y nos alcanza. Y nos hace volver al redil, por lejos que estemos. Ninguna cosa creada, ni tú mismo te puedes apartar del amor de Dios. Porque si eres una oveja del Señor, has sido sellado con el Espíritu Santo, las arras de su promesa. Porque si tú eres del Señor, el Señor Jesucristo, nuestro abogado, está intercediendo por ti delante del Padre. Es obra de Dios, no es tuya. Es obra de Dios. Si eres una oveja del Señor, no importa cuán lejos te hayas extraviado, Él va a ir a por ti, Él te va a acercar, Él te va a traer por su gracia. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Padre entregó un pueblo al Hijo y el Hijo va a guardar a aquellos hasta el día final. Nada nos puede separar de Él, nada nos puede separar de su mano, hermanos. Ay, lo que sois papás, sabéis lo importante que es tomar la mano de un pequeño cuando cruzas la calle, ¿sí? Dices, dame la mano. 3 añitos, 4, y él te la da, ¿verdad? Aprieta todo lo que puede, ¿sí? Pero tú dices, ya, tranquilo, que ya te agarro yo. Porque si depende de ti, estamos perdidos. Y lo agarras con fuerza y cruzas la calle. Él tiene que apretar tu mano. Sí, le has dado una orden. Aprieta mi mano, toma mi mano. Pero eres tú el que cierra la mano y entonces cruzáis la calle. Porque si él no lo hiciera, tú seguro que lo estás haciendo. Y el pequeño puede ser cambiante en su opinión. Hay pequeños que van por media calle y ya no quieren caminar más. Y se cuelgan. ¿Habéis visto a papás con niños de 3 años así levantados como si fuera un saco de patatas, verdad? Cruzando la calle y el papá dice, ¿tú cruzas la calle conmigo sí o sí? Pues ese es nuestro Padre Celestial y eso es lo que hace con nosotros. Y hay veces tú que dices, Señor, me rindo. Y entonces Él te está tomando de la mano. Y cuando te das cuenta estás colgando, pero Él sigue avanzando contigo. Él no se rinde, Él no desiste, Él no te suelta. Vas a cruzar a la otra orilla sí o sí, a esa ciudad celestial que nos está esperando con nuestros hermanos y los santos ángeles para recibirnos. Vas a cruzar a la otra orilla sí o sí. Da gracias a Dios que estás en su mano y Él jamás te soltará. Dice Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Ha escrito el apóstol en Romanos 8, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Hermanos, aunque todos los demonios del universo se confabularan para intentar atacar la mano de Dios y arañarla y morderla con todas sus fuerzas, Dios no movería un meñique para que se escapara una de sus ovejas. Ni una de ellas se va a perder. Por eso podemos decir con el testimonio de las Escrituras que el creyente puede tener esta bendita seguridad de la salvación, presente y futura. Si eres de Cristo, siempre de Cristo.
Vida eterna significa eterna. Eterna. No se puede perder. No es vida por un tiempo, no es vida por un rato, no es vida por 20 años. Vida eterna. Y el Señor nos ha prometido y nos ha dado vida eterna. Así que vivamos a la luz de esta bendita esperanza. Si en verdad nosotros somos volubles, nosotros dejamos las cosas a medias, nosotros hacemos cosas y dejamos a medio construir, nosotros no podemos acabar tanto de lo que emprendemos, nosotros desistimos, somos frágiles. Dios es fuerte, Dios es el soberano, Dios acaba lo que empieza. Somos frágiles, pero Él es fuerte. Somos torpes, pero Él es sabio. Somos humanos, pero Él es soberano. Y el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Así que, hermano, vivamos a la luz de esta bendita doctrina. Eres suyo y suyo para siempre. Y quisiera acabar con esta doxología en Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. En el día de hoy, tanto el primer culto como el segundo, celebramos un bautismo. Qué bendita esperanza, qué bendita ilusión, ¿verdad? El simbolismo que hay en un bautismo. Que Él nos ha lavado de nuestras culpas. ¿Y te puede Jesús deslavar? Que hemos pasado de muerte a vida, que resucitamos espiritualmente y nos puede el Señor desresucitar. No, lo que Él ha empezado, Él lo acabará de forma perfecta y de forma soberana. Oremos. Señor, gracias por esta bendita esperanza. Sabemos que tú has trabajado en nuestros corazones, que tú nos has acercado a ti. Sabemos, Señor, por tu palabra que la obra que tú has empezado la vas a concluir. Gracias, Dios Santo, porque esa verdad es firme. El testimonio de tu palabra es firme. Señor, haznos vivir la vida cristiana a la luz de esa verdad. Llenos de gozo, de esperanza, de paz, sabiendo que dependemos de ti, que tú nos sostienes, Señor, a pesar de nosotros. Tú eres un Dios bueno y vas a cumplir todas tus promesas. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Ashley. Y, Señor, en el primer culto, por la vida de nuestra hermana Damaris. Gracias, Señor, por el testimonio de ellas, por sus bautismos, por su conversión, por ese testimonio de la gracia, de lo que tú has obrado en sus vidas. Te pedimos, Señor, que tú las fortalezcas. En nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.